Bueno, voy a hacer un ejemplo de pruebas unitarias. Voy a abrir una carpeta que tengo llamada Unit Test, que está completamente vacía. Aquí le hice control más para acercar un poco. Yo creo que ahí para que quede bien. Y listo. Comenzando con lo más importante cuando programamos, vamos a inicializar este repositorio Git, ¿verdad? Súper importantísimo. Como vamos a trabajar en Node.js, específicamente Express, pues también súper importantísimo. También npm init para inicializar un proyecto que le vamos a dejar todos los datos de manera predeterminada, ni siquiera le voy a colocar autor para no demorarme. Lo único que me pone aquí es el package.json. Aquí puedo esos datos colocarlo después, el nombre y todo lo demás. La versión 1.0 de Unit Test. Y importantísimo, después de haber hecho esto, crear un nuevo archivo, el famoso git ignore. Lo vamos a necesitar porque si vamos a trabajar Express, no quiero que las carpetas llamadas node modules me la tomen. O sea, esa carpeta la quiero ignorar porque ahí me va a bajar todas las dependencias que necesita Node.js, en este caso Express. npm install Express para instalar, valga la redundancia, el Express. Por aquí tenía la documentación abierta. Aquí está la documentación de Jest, que me dice que para agregarlo pues debo instalar la librería Jest. También es importante decirle que me guarde la dependencia, pero para el entorno de desarrollo, solamente para ello. Me la voy a traer para acá y cuando la necesite la vuelvo a mover. Entonces npm install -save dev y le digo Jest. Y entonces me descarga mientras tanto. Me descarga la librería. Mientras tanto, le voy a decir acá que el comando que quiero que me ejecute cuando corra las pruebas debe ser Jest. Eso es todo, para que ejecute las pruebas que tenemos acá. Según vi la documentación, las pruebas de Jest deberían estar en una carpeta llamada, una carpeta, no archivo, en una carpeta llamada test. Mire que le pone de una vez esto. También hay otras prácticas que dicen póngala dentro de una carpeta con esta nomenclatura, _test, _. Cualquiera de ellas es válida. Por efectos prácticos le voy a colocar los guiones. Se usa mucho esa nomenclatura para identificar carpetas de configuración y cosas por el estilo. Sí, para no confundirla con las carpetas normales que nosotros creamos durante el proceso de desarrollo. También dice que esto ejecuta un archivo llamado index. Lo voy a crear, aunque no lo vamos a usar necesariamente, pero lo voy a crear. Listo. Comencemos con la prueba que viene de manera predeterminada para verificar si está funcionando el proyecto. Pero antes, importantísimo, le voy a agregar estos elementos mediante un commit que diga algo así como proyecto iniciado. Y pues creo 4 archivos que cambiaron. En este caso no debería estar subiendo este node modules, no debería estar subiendo ni nada por el estilo, gracias al git ignore, ¿no? Ahora se me olvidó, bueno, no estoy seguro, pero creo que no necesito colocarle el slash para decirle que es la carpeta. Ahorita lo veremos cuando hagamos un push, a ver qué pasa. De todas formas ya sabemos cómo podemos solucionar esas cosas. Bueno, entonces probemos.
voy a crear una carpeta, un archivo, ahora dije al revés, llamado suma, y una prueba llamada suma.test.js. El hecho de tener la palabra test, también creo que en la nomenclatura de JES está colocarle spec. Y también entiende de que es una prueba en cualquiera de los dos escenarios. Le voy a hacer caso a la documentación oficial. Suma será simplemente, perdón, el archivo suma tendrá una función llamada suma que toma un número A, un número B y retorna la suma de A y B. Y voy a decir que esto lo voy a exportar como un módulo de Express y listo. Ahora, en la prueba lo único que tengo que decir es lo siguiente. Creo una prueba. La prueba la voy a llamar, lo voy a hacer todo en inglés. Adds 1 plus 2 equal, o que se quiere que sea igual a 3. ¿Listo? Entonces, esta prueba va a usar una función anónima, no le coloco nombre, tal que, perdón, se cambió el teclado, no, está bien. Pensé que había cambiado sin querer el teclado en inglés. Listo. Aquí está. Agrega 1 más 2, suma 1 más 2 y se espera que sea 3. Entonces, ya lo que se espera que sea 3, yo puedo decirle spec. Espere que suma de 1 y 2 to be free. Ok. Faltó importar suma. Tal vez por eso no me ayudó. Require. Y le voy a dar 2 punticos, no 1, sino 2 punticos, así, para indicarle que suba una carpeta, porque recuerden que aquí esto está en una carpeta que está dentro de la carpeta principal. Subo un nivel y en ese nivel busque sum. Entonces, él prueba esa función suma y le dice se espera que sea 3. Se espera que sea 3. Si probamos, le decimos npm test, él ejecuta una prueba, 1 más 1 debería esperarse que sea 1 más 2 debería esperar ser 3 y la prueba pasa. Recuerden que aquí le cambiamos esto. También puedo dar clic acá, creo que haciendo el dibujo acá y él me corre esto y hace la prueba de utilizando el Run Debug de Visual Studio Code. Cualquiera de las dos opciones es válida. Aquí o acá. O acá directamente, da igual. Bueno. Listo. Creo que es la documentación base. Aquí me muestra si quiero correrlo como un archivo de configuración. Ok, yo creo que ya. La documentación básicamente me ofrece eso, no me ofrece muchas más cosas. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer que se equivoque. ¿Sí? Vamos a hacer mal la función. Vamos a tomar la función suma. Digamos que es una función más compleja que esta, ¿no? Digamos que A más B más, que la suma de A más B es igual a A más B más 1. Por el motivo que sea. Nos equivocamos. Nos equivocamos, hicimos mal nuestra definición. Entonces, en este caso, cuando él llegue y diga esto debería dar 1 más 2, debería dar 4. Cuando él venga para acá y ejecute esta prueba de que 1 más 2 debería ser 3, la prueba va a fallar. Porque aunque sabemos el resultado, que es este,
la prueba nos está dando valores que no son. Se esperaba que fuera 3 y nos dio 4. Entonces, repito, quizá a veces somos un poco simplistas con los ejercicios, pero la idea sigue ahí. ¿Sí? Si esto fuera una función más compleja, yo tengo unos valores de entrada y unos valores de salida, pues yo puedo verificar si lo que yo estoy proponiendo está bien. Normalmente las personas que prueban no necesariamente son las mismas que programan. ¿Por qué? Porque a veces el que programa de la forma como él conoce o sabe programar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros cuando programamos tendemos a cometer los mismos errores, ¿sí? O a ignorar las mismas cosas. Entonces sí es bueno que en muchas ocasiones sea otra persona la que haga las pruebas. Bueno, vamos a hacer más pruebas. Sigamos mirando la documentación si hay algo así, algún tipo de ejemplo interesante. Ok, ¿cuál más podría ser? Yo creo que esto de acá. Bueno, entonces voy a decirle, voy a dar nuevos casos acá, nuevas funciones. Voy a revisar si lo que estoy diciendo es cierto. Voy a probar algo acá. ¿Quién quita que esté equivocado? Voy a proponer una, dos, tres funciones más. Una para restar, que en inglés es subtract, creo. ¿Es lo correcto? Sustraer o restar. Creo que sí. Ahora, perception, creo que es sustraer. Multiplicar y dividir. Divide. Creo que sí, divide. Ok, y pues cambiemos las operaciones. En esta resta, en esta multiplica y en esta divide. Ok. Obviamente esto ya cambia. Este módulo voy a hacer una prueba si este nombre que estoy colocando acá, llamémoslo OPP, y no estoy seguro. Vamos a ver si creo que puedo hacer esto. Puede que me esté equivocando, puede que me esté equivocando, pues no pierdo mucho. No pierdo mucho. A ver. Ah, ok, ya me acordé cómo funciona esto. Sí, aunque hay una forma más fácil de hacerla, pero no la recuerdo en estos momentos. Aquí me dice que el módulo Sports OPP no existe. Entonces creo que lo que tengo que hacer es decirle exporteme varias cosas. La función suma, la función sustraer, la función multiplicar y la función divide. Y en donde la importo, creo que hago lo mismo. De hecho, ya que lo pienso, debería ser ADD, ¿no? Más que sum. Ah, creo que así. Y pues cambiemos el nombre acá. No lo llamemos sumar, sino llamémoslo agregar. Y listo. Obviamente hay que mirar que no resulte siendo una palabra reservada alguna de estas, ¿no? Pero creo que no lo son. Probemos a ver si todo sale bien.
Falló. ¿Falló por qué? Suma no está definida. Ok, le cambié el nombre a ADD. Ok, la prueba pasó. Significa que puedo probar diferentes funciones. Puedo crear un conjunto de pruebas y probar, por ejemplo, que que subtract uno menos 2 debería ser menos 1 y que la multiplicación, aquí creo que incluso le podríamos colocar aquí algo así como test 1 más 2 igual a 3. Pongamos la palabra test al comienzo. Test 1 menos 2 debería ser menos 1. Test que 1 por 3 por 2 debería ser 6. Aquí debe ser que 1 menos 2 debería ser 6. Debería ser menos 1. Aquí es multiplicar 3 por 2 debería ser 6. Y divide 8 entre 2 debería ser 4. Aquí le voy a cambiar también el nombre a este archivo. No, dejémosle. Ya la embarré, ya la llamé sum. Pero voy a cambiar el nombre, voy a llamarlo OPP o calculator. Una calculadora. Que actualice los imports. Bueno, hagámosle caso a ver si él me los actualiza acá. Sí, me lo actualizó acá. Okay. Falló. Dice que no puede encontrar el módulo suma. No puede encontrar el número de suma para la prueba. Pero el módulo suma lo quitamos, ¿no? No veo cuál es el problema. Algo cambié, bueno, algo ahorita que cambié las ubicaciones, pero no veo. Tal vez no había guardado. Muestra a ver. Debería pasar, sí. Ok. Hay un suite de pruebas. 4 pruebas pasaron. Las 4. ¿Sí? Obviamente, en este caso, pues es una prueba aritmética sencilla. Ya sabemos lo que pasa cuando la prueba falla. Automáticamente me arroja un error. Hay formas de saltar pruebas. Por aquí estoy viendo la documentación. Hay una forma interesante que es agregarle skip al nombre de la prueba. Test skip. Con esto, la prueba esta de sumar 1 más 2 se la salta. Muestra ver si lo hace. Debería ejecutar 3 pruebas. Pasó una prueba, saltó. 3 pasó. Hay ocasiones en las que podría ser útil no ejecutar ciertas pruebas, por lo menos siempre. También dice que con la palabra X al comienzo, xtest, la prueba se la salta. Okay, es una forma de representar o saltar pruebas. ¿Qué sería interesante agregar? Hay una situación que pues, se puede presentar, que es la división entre 0. Entonces, bueno, aquí la prueba está mal, debería ser 8 dividido entre 2. Eso es solamente como para saber qué prueba estoy ejecutando, ¿no? Que aquí me queda mal, no se entiende. Estoy probando que la división de 8 entre 2 sea 4. Obviamente estas pruebas que estamos haciendo son súper triviales,
son pruebas que pues, se entiende automáticamente qué es lo que se quiere probar. So, sumar dos números no es la gran cosa. Y pues son pruebas muy sencillas. Lo importante de este punto es entender cómo funcionan. Que puedan ser más complejas o no depende mucho de los algoritmos que estemos haciendo. Para cursos orientados a análisis de algoritmos, las pruebas unitarias son muy, pero muy útiles porque me permiten hacer escenarios de prueba complejos sin necesidad de hacer la mano esos procesos. Incluso, por ejemplo, yo tengo un algoritmo bastante complejo que requiere hacerse de pruebas de rendimiento o pruebas en caso de que llegue a un cierto valor y se detenga o que falle después de una cantidad de iteraciones, cosas así, o que genere un error. Todas esas cosas las podemos controlar a través de pruebas unitarias. De hecho, voy a mirar aquí, no lo tengo a la mano, muestre a ver. Voy a decirle just spec exception. ¿Cómo hacer para que me genere o espere hacer una excepción? Ok. Ok, listo. Parece que sí. Dice que voy a probar un escenario adicional. Este escenario adicional me dice que voy a hacer la prueba de 8 dividido entre 0 igual to error. Espere que dividir 8 entre 0 debería dar un error. Es lo que estoy intentando generar. Entonces, miremos. Dividir 8 entre 0 y según lo que me muestra acá, no, que este ejemplo no está claro. Aquí. Ok, listo. Perfecto, perfecto, papá. Ok, aquí entonces sería algo así como, en vez de to be, sería algo como to throw. Debería generarse una excepción al dividir entre 0. Muestre a ver. Ok. Falló una prueba. Dice que el valor debe ser una función. Se esperaba un número y se obtuvo infinito. Entonces, esto generó un error, pero nunca se gestionó ese error. ¿Sí? Nunca se gestionó el error. Es decir, la función, voy a cambiarle el nombre, la voy a llamar también calculator. Acabo de dar cuenta. Aquí en calculator la función de dividir entre b no está controlándose. Entonces debería ser algo así mejor como if b es igual a 0, ¿cierto? Si b es igual a 0, entonces throw new error. Division listo. Con esto yo coloqué division by zero error. Entonces con eso debería funcionar que esta
que este escenario de prueba, al ser 0, el escenario de prueba es que la función que yo creé sí controla las excepciones, o sea, sí me genera un error en caso de que yo divida entre 0 para poderlo manejar. Debería pasar, no, 1 falló y 4 pasó. ¿Por qué? Error de división entre 0, ¿sí? Eso es lo que quería hacer. No veo cuál es el error. Dice que falló la prueba. Falló la prueba porque salió un error en la función, pero es que yo estaba esperando hacerlo. Ok. Según esto, voy a probar otra estrategia. En vez de decirle esto, acá hay una opción de decirle describe. Describe un conjunto de pruebas. En este caso, la prueba que voy a hacer muestra a ver it. Division throws error o una excepción, ¿cierto? Ok. Entonces esta función, y creo que acá adentro sí hago esto. Muestra. Volvió a fallar. Pero lo que quería, es raro. Yo quiero generar esa excepción, yo quiero generar ese error. No veo por qué lo genera. O sea, no veo cuál es el problema. No veo por qué. Ok, ahora sí corrió. Bueno, esto que está viendo acá lo acabo de ver en la documentación. ¿Sí? Al parecer, cuando yo genero una prueba, voy a hacer la siguiente. Voy a hacer una prueba dentro de la prueba. Voy a quitarle esto. Voy a volver una prueba normal. A ver si es que tiene que ser con el it. No tiene que ser con el it. Aquí en la documentación está así. Lo que pasa es que cuando se espera un error, lo mejor es hacer esta estrategia. En vez de decirle simplemente divídame entre 8 entre 0, que me bota el error que me botaba hace un rato, le digo espere invocar la función tal que la función es simplemente el resultado de dividir 8 entre 0. Y esa función evalúe si envía o genera una excepción. Si no le pongo esto, lo que me está diciendo es haga esta operación. Cuando intente hacer la operación, automáticamente va a botar un error porque no puedo ir entre 0. Hacerlo así, lo que me está diciendo es cree una función tal que esa función sea dividir 8 entre 0. Esa función evalúe si genera ese error. Cosas de JavaScript, cosas de lenguaje.
Con Java y JUnit no necesito eso. Simplemente le digo assert exception, verifique que haya una excepción. ¿Cuál es la excepción que necesito que verifique esa función? En ese caso y listo. Aún así, aquí tenemos un conjunto de pruebas. Vamos a correrlas para asegurarnos de que está todo bien. Guardar. Hay que guardar, hay que guardar. Si no guardo no sirve de nada. Ahí están. Las 5 pruebas pasaron. 5 ejecutaron. Sigamos mirando aquí ejemplos en la misma documentación. Bueno. Sigamos. Aquí está el ejemplo de A más B. Bueno, aquí hay uno muy interesante que estoy viendo en estos momentos, que es cómo hacer para que ciertas pruebas se ejecuten de manera consecutiva. Es decir, que en este caso estamos verificando solamente que uno igual a 2 y listo. Pero hay pruebas que yo puedo configurar para que se ejecuten de manera parametrizada. Es decir, primera prueba, la misma prueba corre con diferentes parámetros. Por ejemplo, con 1, 2 da 3, con 2 y 2 da 4, con 4 y 4 da tal. Entonces, eso es una estrategia un pelín diferente, solo tiene que cambiar un poco. Voy a hacer, por ejemplo, la prueba con la suma. La suma dice, mira, para cada prueba, each, pruebe cada uno de estos casos, ¿sí? Entonces empiezo a decir, listo, pruébeme el caso primero que es 1 más 1 es igual a 2. Primer caso. Como esto es un arreglo, son varios arreglos de arreglos. Entonces el segundo caso de prueba es, pruebe que el que teníamos acá, 1 más 2, primer parámetro 1, segundo parámetro 2, la salida es 3. Otro. Pruebe que 0 más 0 es 0. ¿Cierto? De hecho, podemos decirle también, pruébeme que existe la propiedad conmutativa, que 1 más 2 es igual a 3 y que 2 más 1 también es igual a 3. Y por último, no sé, números negativos y positivos. Una prueba de que 1 sumado con menos 1 da 0. Aquí están todos los escenarios de prueba que a mí se me ocurren en estos momentos para probar si lo que estoy haciendo está bien. Ahora, ¿cuál sería el siguiente parámetro que yo quiero o que debo agregarle? En este caso, abro paréntesis, perdón. Abro paréntesis. Lo que quiero probar es si, y aquí es donde viene la magia de los parámetros. El primer parámetro es este, más el segundo parámetro es este. Voy a decirle acá que diga test y le voy a decir equals y entero, ¿no? Entonces le voy a decir, mira, pruébeme que 1 más 1 es igual a 2. En el mismo orden que van apareciendo esos parámetros, va tomando cada valor acá. La siguiente sería, pruébeme que 1 más 2 es igual a 3. Pruébeme que 0 más 0 es igual a 0. Pruébeme que 2 más 1 es igual a 3. Y pruébeme que 1 más menos 1 es igual a 0. Entonces, en vez de hacer solo una prueba, él ejecuta varias pruebas con esos parámetros dados. ¿Cuáles pruebas va a hacer? Entonces va a decir, el primer valor, guárdelo en A. El valor B lo vamos a llamar B, o sea, el segundo valor lo vamos a llamar B. Y el tercer valor lo vamos a llamar, no sé, expected. Sí, el valor esperado. Entonces toma estos tres elementos, los usa acá, mete el primero acá, el segundo acá y el tercero para probar.
y así sucesivamente con todos. Y ya, le digo simplemente, todo esto es una función. Perdón, ahí me equivoco un poco con el teclado todavía, no debería. Todo esto es una función tal que se espera, la función expect toma la suma, no, la suma es a de ahora, de a, b, otra vez, la suma, la adición de a, b, ¿cierto? La suma de los dos primeros parámetros que se guardaron acá, eso es todo. Se espera, perdón, se espera que sea el valor que se espera. Está acá, este paréntesis acá, este paréntesis acá. Creo que no necesito esta coma. No la necesito. Vamos a ver. Uy. 5 fallaron y 5 pasaron. Claro, estas 5 pruebas. ¿Por qué? Dice que ok, vamos a ver. Se espera que A, B muestra a ver si es por esto, pero no creo. Es que acá es expected. Me quedó mal digitado. No es expect, es la función. Expected fue el nombre que le dimos al tercer valor. Pues debería funcionar. 10 pruebas pasaron, que son estas 5 de acá, 5 pruebas, más las otras 5 que habíamos creado. ¿Sí? No estoy seguro, pero creo que yo puedo hacer purpose. Bueno, lo único que cambia es que me las prueba. Bueno, me manda los mensajes completos de qué fue lo que llamó. Bueno, no importa. Pero aquí están las pruebas. Miren, la prueba de 1 más 2, la primera, igual a 3. La prueba de 1 más 1 igual a 2, esta. La prueba de 1 más 2 igual a 3. La prueba de 0 más 0 igual a 0. La prueba de 2 más 1 igual a 3. Y la prueba de 1 menos 1 igual a 0. La prueba de 3 por 2, y ahí continúa con esta de acá. Entonces, podría tener varias, de hecho. Una para probar la multiplicación, una para probar la división, en vez de estar haciendo esto así. ¿Sí? En vez de estar haciéndolos a mano. Bueno, no a mano, sino que me evita tener que hacer, por ejemplo, una para 1 más 1, una para 1 menos 1, una para 0 más 0, sino que yo preparo conjuntos de pruebas. En algún momento yo recuerdo que les había comentado de que en un proyecto grande hicimos unas pruebas que era necesarísimo hacerlas. Hicimos algo como esto, eso lo hicimos en ese entonces con Java, con JUnit o JUnit. Y lo que hicimos fue precisamente decirle los valores de entrada, o sea, tener un arreglo de arreglos, un arreglo con todos los escenarios de prueba que se conocían, manual, o sea, hechos a mano. Se sabía que si tenía estos parámetros de entrada, que eran como 10, íbamos a tener estos parámetros de salida, que eran como 5 o 6, y listo. Entonces le dábamos los valores y de todos los casos que conocíamos, y de esa manera era mucho más fácil para él eh, probar, ¿sí? Porque corría automáticamente todo ese conjunto de pruebas ya verificadas, y si algo salía mal es porque lo que debería dar en teoría no está dando como debería dar en la práctica, ¿vale? Entonces, eso es todo. Entonces podría, como les digo, hacer esta prueba, ya no hacer 10, no hacer 5 pruebas, 5 pruebas que estaba haciendo, sino hacer, no sé, hacer
muchas más. Por ejemplo, 1 restarle 1 da 0, o 1 restarle 2 da menos 3, menos 1, perdón. Entonces, 1 restarle 0 da 0, 2 restarle a 1 da 1, y a 1 restarle menos 1 debe dar 2, ¿cierto? 1 menos 1 da 2. Y si corro las pruebas, lo que ya guardé, le voy a quitar el verbose para que no me salga todos estos mensajes. Así. ¿Qué fue lo que falló? 5 fallaron. Dice que subtract es una función. Ok, subtract. Es que aquí la agregué 2 veces. ¿Por qué? Me parece extraño porque la agregué 2 veces. Muestre a ver. Al parecer subtract es palabra reservada. Voy a llamarla sub. Creo que subtract es palabra reservada. Entonces incluso le voy a cambiar el nombre a la función. Sub. Y así me quito este problema. Ok. No debería haber problema. Bueno, aquí cambiar el mensaje. Menos. Ahora sí, 13 pruebas pasaron. Y puede hacer lo mismo con multiplicación y con división, pero bueno, creo que ya se entiende más o menos a dónde va todo. Otra posibilidad es la generación de un tipo de prueba que se llama before all. En Java existe, en JUnit también. Por ejemplo, una función que me permita hacer, no sé, una verificación un poquito más avanzada. Por ejemplo, instanciar objetos. Antes de hacer pruebas, instanciar el objeto. Digamos que calculadora fuera un objeto. Calculator, una clase. Y yo tengo que instanciar un objeto de esa clase para verificar si con la instanciación está corriendo como se espera. Entonces, la agregación de una función aquí en las pruebas llamada, así como está esta, una que se llama before, no parece tenerla ahí en la... Bueno, yo voy a hacer una prueba. ¿Será que existe una en las librerías, alguna para las pruebas? Code snippets. ¿Qué hace este? No dice qué hace. Yo me imagino que está hecha más que nada para hacer snippets. O sea, que yo coloco algo, él me lo autocomplete. Voy a instalarlo. Porque es que me da flojera de que no me está guiando ni poquito. Tampoco. O sea, no debería. Debería ayudarme a hacer ciertas tareas para evitar la fatiga. Aquí vamos a crear una función anónima. Este before all, ¿cómo funciona? Funciona básicamente diciéndome, créeme una función tal que, así. Esto lo va a ejecutar antes de cada una de las pruebas que yo estoy proponiendo. De esa forma, yo podría tener, por así decirlo, una serie de variables que puedo usar dentro de las pruebas y que se inicializan antes. Por ejemplo,
digamos que yo calculo una nueva función llamada promedio, que necesito probar no solamente en una función, sino en varias. Entonces, antes de comenzar la prueba, inicialíceme una variable llamada promedio. Yo la puedo inicializar acá. Digamos, por ejemplo, no creo que es var. Prom. No la tengo definida. Y decirle por acá, decirle que el promedio, o mejor aún, suma. Y antes de comenzar, antes de usar suma, decir que suma es igual a 0. Con eso, en todos los lugares que yo llegue a utilizar la variable suma, antes de utilizarla para lo que quiera que sea, él me la inicializa de una vez en 0 y con eso yo ya puedo utilizarla para lo que quiera que la vaya a utilizar. Entonces es bastante útil, bastante, precisamente para evitarme ese problema. Por ahí vi un ejemplo en uno de los casos interesantes de hacer palíndromos. Y con eso yo creo que podemos hacer la prueba, o sea, más que hacer la prueba, verificar la importancia. Esto es para desconectar, si yo quiero quitar ese... Ya, quiero quitarle ese depurador, ese debug de Visual Studio Code que me montó una serie de procesos ahí, no, solamente necesito uno, el de probar y ya, lo hace por aparte todo. Bueno, entonces vamos a suponer que vamos a crear una función de palíndromos, una función de palíndromos. Entonces, si yo tuviera un palíndromo es una palabra que al derecho es lo mismo que al revés, ¿sí? O creo que esa es la mejor definición. Por ahí vi un poema que está escrito en inglés, al lado está en español y es palíndroma. O sea, el poema en español al revés es el mismo en inglés, el poema en inglés es el mismo, al revés es el mismo en español. Maravilloso. Pero bueno, vamos a hacer el de palíndromos. Por aquí yo tenía, vamos a probarlo con una clase que se llame, pero una clase no, un archivo que se llame palíndrome. Listo. Entonces decíamos, un palíndromo es necesitamos solamente que diga true o false, ¿verdad? Es un texto dado tal que, vamos a ponerlo así ahora, que ese texto al revés deberías de dar lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo revertimos un texto en JavaScript? Tomar el texto, hacerle un split, hacerle un reverse y volverlo a juntar. Creo que podemos hacer eso. Texto.split es una función de JavaScript que separa las palabras y luego de separarlas le vamos a hacer un reverse porque eso lo separa en un arreglo. Voy a hacer ese arreglo, lo voy a revertir, a colocarlo al revés y luego le voy a decir join, diciéndole que los pegue así. De esa manera, la palabra al derecho y al revés, se la toma toda, la une, pero la separa en palabras, luego la revierte y luego la vuelve a unir. Entonces, al derecho y al revés debería dar lo mismo, ¿sí? Tal vez podríamos crear otra función. Aparte de si es palíndromo, hay una que es un anagrama. Un anagrama es si una palabra tiene las mismas letras, pero en diferente orden. Por ejemplo, un palíndromo sería Carlos y Solrek. La palabra al derecho, la palabra al revés es la misma.
Pero, por ejemplo, Oscar Carso es un anagrama, ¿sí? Porque usa las mismas letras, pero no necesariamente en el orden inverso, ni nada por el estilo. Entonces podría crear una función isAnagram que recibe un texto. Esa función isAnagram, básicamente lo que yo necesito es, bueno, el palíndromo yo creo que también va a tocar hacerle una conversión, ¿cómo se dice? Un lowercase, quizá un lowercase para que quede. Estoy completamente decepcionado del Visual Studio Code. Bueno, tal vez es que no le tengo ningún soporte, pero voy a decirle que vamos a agregarle tanto para el TypeScript como para el TypeScript en JavaScript en ES6. ¿Sí? Tal vez por eso no me está reconociendo las funciones. Supongo. No, tampoco. Bueno, ahorita miraré. Tal vez debo reiniciar el Visual. No lo voy a hacer. Bueno, entonces estábamos hablando de un palíndromo y un anagrama. El anagrama sería decirle, bueno, aquí qué. Aquí, de hecho, se me ocurre, vamos a hacer esto más arriesgado. Vamos a decirle, el texto pásemelo a minúscula, sepárelo, inviértalo, únalo, y ese sería el retorno. Y así no utilizamos más variables. O sea, esto es el retorno de esta función. Estoy utilizando esta nomenclatura para que sea fácil, pero también podríamos utilizar la misma nomenclatura que hemos estado usando por allá abajo, que es decir, por ejemplo, definir eso como una constante, por ejemplo, isAnagram, o sea, no como una función, sino una constante que guarda una función anónima, en este caso, bueno, de hecho aquí son no una palabra, sino dos palabras, ¿no? Text1, text2, para verificar si una palabra es un anagrama de otra, y hacerlo así. Esto se puede hacer, que es la misma nomenclatura que se usa en la parte de pruebas. Esta nomenclatura simplemente es diferente. Simplifica un poco la forma como se definen las funciones. En vez de definirla así con la palabra function, colocando esto así, yo simplemente digo, voy a crear una variable que me almacena la función, y la función está dada tal que, y aquí coloco la definición de la función. Repito, son simplemente formas de hacerlo. ¿Vale? Aquí tengo que quitar estos. No entiendo por qué me quedaron esos corchetes, esas comillas ahí. Y listo. Cualquiera de estas dos formas es válida. Le voy a decir que no lo voy a utilizar, le voy a decir que simplemente me retorne. Un anagrama es. Una palabra es un anagrama si al derecho no. Si tiene las mismas letras. Creo que podemos ordenar las letras. Hacer el mismo split que hicimos ahorita. Ordenar, en vez de revertir, ordenar. Así, por ejemplo, yo digo casa, queda AACS, ordenadas alfabéticamente. Si es una cadena de texto, por ejemplo, Carlos, coloca A, C, L,
R, no, ORS, ¿sí? Y si hubiera una palabra que tenga esas mismas letras, eso significa que son un anagrama una de la otra, ¿vale? Sería eso, esa como la estrategia eh, para verificar si dos palabras son, son la misma. ¿Qué podemos hacer? Aquí sí creo que va a tocar hacer dos variables. La variable T1 y la variable T2. Bueno, podría crear otra función, pero bueno. T1 lo que va a hacer es tomar la palabra, el texto 1, y hacer lo que ya sabemos, hacer un split. O sea, no, perdón, primero pasarlo a minúscula como lo hicimos arriba. De hecho, es esto mismo, con una pequeña diferencia. Pasarlo a minúscula, en vez de revertirlo, ordenarlo y quitar todos los espacios que queden por ahí dando vueltas en blanco. ¿Sí? Creo que con eso nos quitamos de encima. También, por ejemplo, si la palabra tiene espacios en blanco por ahí dando vueltas. Creo que sí. Y en la otra, text 1. Y la otra es exactamente lo mismo, pero con el texto 2. ¿Sí? Y lo que tengo que verificar es si T1 es igual a T2. El triple igual no solamente es para comparar si es true o false, sino que también sean del mismo tipo. O sea, que A y B, en este caso T1 y T2, sean no solamente equivalentes, sino que incluso sean del mismo tipo. Creo que con esto ya quedaría listo. El módulo sports y vamos a exportar isPalíndromo, isAnagram. Esas dos funciones. ¿Vale? Punto y coma. Voy a crear un nuevo palíndromo.test, una nueva prueba. Y en esa prueba vamos a hacer vamos a hacer como la definición de los posibles palíndromos. Por ejemplo, a ver, pues comencemos. Pero vamos a agrupar pruebas. De hecho, podemos hacer una cosa. Voy a cambiar esto. Voy a borrar palíndromo. Voy a crear una que se llame group.test. Quiero probar también otra funcionalidad que estaba mirando, que era hacer grupos de pruebas. Es decir, que varias pruebas hagan solamente parte de un conjunto. ¿Eso de qué sirve? La verdad es para organizar más que nada. ¿Sí? Para organizar pruebas que deberían hacer parte de un grupo general. Incluso si están probando cosas diferentes. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer con esto. Entonces yo le voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir, mira, yo necesito describe. La forma de agruparlos es con la palabra describe. Y le digo, mira, este es un grupo de prueba. Group test. Así. Grupo de prueba usando jest. Ese grupo de prueba usando jest no es nada más ni nada menos ni nada más que una función tal que y acá pongo todas las pruebas que quiero que se ejecuten como parte de ese grupo. Por ejemplo, las que tenía yo en la calculadora. Por ejemplo, todas las que tenía en la calculadora. Voy a quitar esto de acá. Este before all, ahorita probamos, lo vamos a utilizar para algo. Dejémoslo por acá.
metamos todo acá, incluyendo la importación. Le toca arriba, por acá. Listo. Entonces tengo los conjuntos de pruebas aquí listos. Pero además voy a agregar en ese mismo conjunto, no debería, solamente quiero mostrar mi punto. Obviamente voy a importar la función palíndromo, las funciones de palíndromo, que son isPalíndrome y isAnagram. Entonces voy a crear una prueba que haga parte de ese mismo grupo general. Y voy a borrar algunas de estas. Voy a borrar para que no salgan tantas. No, dejémoslas. No, borremos estas de multiplicar y dividir. Dejemos solamente las de que son varias pruebas de esto. Varias pruebas de esto. Y la división en tercero, que fue una prueba bastante interesante. Y ahora sí vamos a crear una prueba para los palíndromos. De hecho, podemos reutilizar esta misma estructura. La podemos reutilizar, pero como estamos aprendiendo, hagámoslo otra vez a mano. Entonces, primero, decir each. Pruebe cada uno de los siguientes casos. ¿Cuáles son los casos? Entonces, los casos son los siguientes. Son arreglo lleno de palabras. En este caso son otros arreglos. Perdón. De palíndromos. Palíndromo es una sola palabra, ¿cierto? Una palabra que... No, aquí necesito simplemente decirle la lista de todas las palabras. Por ejemplo, radar. Por ejemplo, mom, mamá. Dad, papá también. Level, nivel. Solos. Otra palabra en inglés no creo que exista. Y otra palabra en inglés, palíndroma. Voy a buscar acá palíndroma en inglés. Palíndrome examples. Muestra a ver. Ana, Civic, callar, radar, refer, rotor, saga, solos. Mis solos. Wow. Wow. Pongamos esa, ya no me ocurre nada más. Listo. Entonces, teniendo los palíndromos, lo único que tenemos que decir es, pruébeme cada uno de estos casos. ¿Sí? Pruébemelos. Creo que no necesito nada más sino esto. Listo. Pruébeme cada uno de estos casos. Que me quedó algo mal. Creo que es como arriba. Bueno, pruébeme cada uno de estos casos diciendo lo siguiente. Test que la palabra, el string tal, es palíndromo. Probemos que ese string es un palíndromo. ¿Sí? Y le paso la palabra que quiero probar, simplemente. En este caso la palabra será, la voy a llamar text.
No importa si la llamamos como la llamamos acá, en palíndromo. Si le llamamos text, no importa, la verdad no importa. O sea, cada uno de estos elementos lo va a tomar acá, este lo va a poner acá, este lo va a poner acá, este lo va a poner acá, y así sucesivamente. Sea esto una función, ¿sí? Sea esto una función, que lo que hace es preguntar que si expect, verifíqueme que la función llamada isPalíndrome, recibiendo ese texto, punto, y aquí no es to be true ni nada por el estilo, sino hay una función que se llama to be true, truthy, espere, miro la documentación porque no recuerdo, creo que es truthy. A ver, truth, si está bien dicho. Verifiquemos que esta función es cierta. Aquí me está botando un error, no veo por qué. Dice que hay un token abierto, no veo que esté abierto. Este describe donde cierra. Ok, es que el describe que generamos arriba no lo había cerrado. Por eso es importante, claro, yo copié y pegué el otro lado. Cuando hicimos esto, debemos haber hecho esto. Y después ahí sí meterle los valores. Bueno, hay que tener cuidado. Listo. Eso es para verificar si es palíndromo. Y la otra sería para verificar si algo es un palíndromo. Probemos cada una de las siguientes casos. Por ejemplo, son varios arreglos. Uno, por ejemplo, de que sería así. Por ejemplo, que carro y arca son anagramas. Que por ejemplo, no sé, ¿qué otra? Gato y acto son anagramas. Ram y mar, no, pero es que mar es en español. Mar es en español. No. Te voy a palabras cortas porque si no es complicado. Sí, ya que estamos hablando de gatos, dog y God. Y una última ahí como por poner otra más. Y king. No. Estoy viendo por acá palabras que me puedan servir. Sí, Word. Acordé algo de calabozos. Y draw. Aunque esto también podría ser un anagrama, ¿no? O un palíndromo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Un draw es un elfo oscuro. Listo. Entonces, sean estas las pruebas que quiero realizar. Sean estas las pruebas que quiero realizar. Digamos lo siguiente. Quiero probar, ¿sí? If, si la palabra esta y la palabra esta are anagrams. Si de esta palabra que estoy recibiendo acá y esta palabra que estoy recibiendo acá son anagramas. Si lo son,
Entonces, ¿cómo lo sé? Entonces, tome la palabra 1 y la palabra 2. Repito, ese nombre lo estoy colocando parecido allá. No tienen que hacerlo, no es obligatorio. Tal que, si yo tengo una función que tiene la siguiente consulta. Is anagram entre el texto 1 y el texto 2 to be truthy, que sea cierto, o sea que vote un true o false. Y que se me faltó por acá, que me faltó por acá, esto de acá, esto me quedó mal aquí, esto debería ir acá, cerrando esta prueba. Listo. Probemos si lo que hicimos nosotros de nuestro palíndromo está bien y nuestro anagrama está bien. Como les decía, eso se puede haber hecho antes o incluso lo puede haber hecho otra persona por aparte mientras yo estoy programando. Entonces, mientras uno programa, el otro dice, oiga, voy a hacer las pruebas. Lo único que le pido a ustedes es que por favor llame a la función isAnagram, así de esa forma no tener problemas, y la guarda dentro del método, dentro del palíndromo. De hecho, alguien podría hacer las pruebas, dejar la estructura base con la que van a trabajar y el otro simplemente la llena. O sea, la función podría estar aquí perfectamente definida, pero no sin nada por dentro. Y es el que programa o que codifica la función el que se encarga de llenarla. A ver qué pasó acá. Se esperaba un... Ah, claro, mira. Esto termina así. Ese describe de acá arriba, abre corchete, abre paréntesis, cierra todo esto. Y este es el corchete que abre acá y cierra acá. Bueno, probemos. Test, npm test. Y funcionó. Estaba esperando que me saliera un error, pero no. Pues la función palíndromo quedó bien hecha. Estaba esperando que tal vez el anagrama me diera error, pero no. Claro, él no me imprime como cuando nosotros hacemos un debug, ¿cierto? Que nos imprime todas las pruebas. Quizá lo único que yo puedo hacer es decirle que me haga un poquitico más de detalle en cuáles fueron las pruebas que pasaron. Sé que con el verbose puedo hacerlo. También sé que hay una estrategia para exportar las pruebas en una página web, o sea que cargue en formato web. Con este sí aparecen las pruebas que se corrieron, ¿no? Deberías decir cuáles fueron las que ejecutó. Pensé que con el verbose mostraba más. Parecer mostró tanto como el otro. No, npm test no muestra más. npm test verbose. Voy a limpiarla. Voy a limpiar eso porque creo que ya tenemos muchas cosas y yo no sé qué. O sea, esto sí es de esta función. Voy a detener esto. Control ñ. A ver. Ahora sí. Este sí es de la última ejecución. Pasó dos test de pruebas. Pues este y este porque los tiene como tal. Corrió todos los test de prueba. Tan raro, yo juraría que con el verbose me mostraba más detalles.
y no parece estarlo haciendo. O sea, quería mirar, o sea, quería que me mostrara cuáles fueron las pruebas que ocurrieron y si pasaron. Tal vez porque son 33, tal vez por eso no me está saliendo la definición de la entrada para que me diga, como lo probamos hace un rato que nos decía para casa y radar es un palíndromo. Probando si radar es un palíndromo, probando qué tal. De hecho, ya que lo menciona, una prueba que podríamos hacer, que nos faltó hacer, de hecho importantísima, podría ser que los casos contrarios, ¿no? Porque aquí todo nos está pasando, o sea, todo parece estar funcionando. ¿Qué pasaría si yo necesito probar que algo no son palíndromos? Entonces voy a crear otra función, is not palíndromo, y voy a decirle las palabras, no sé, Carlos no debería ser palíndromo, Mesa no debería ser palíndromo, perdón, en inglés, Charlie no debería ser, o Charles no debería ser un palíndromo, eh, Table no es un palíndromo, Sun no es un palíndromo, Cat no es un palíndromo y Dragon no es un palíndromo. Entonces, así como está to be truthy, debería estar el to be false. Pues a ver, just to be false. Creo que se puede to be false al parecer. También creo que se puede decir not to be truthy, o sea que no sea cierto. Aunque parece que no lo deja. ¿Será que sí es así? ¿Una función? Creo que es una función. Muestra, busquemos ahí mismo. Pues coloqué Node y no me aparece. En la última versión, Matchers. Pues qué extraño, porque mirando acá en la documentación, Node, ahora no vota error. Si vota. Qué raro, qué raro. Voy a intentar correrlo a ver qué pasa. Esto debería funcionar. De todas formas, mire, esta herramienta es tan chévere que automáticamente él ya me está corriendo las pruebas. Me dijo que falló. No me había fijado. Quizá el plugin que le instalé que parecía que no servía para nada. Aquí él de una vez me ejecutó la prueba. Aquí lo está haciendo. Y la prueba pasó. Solamente que no me sale el informe. Y acá me está diciendo de que la prueba falló desde antes. ¿Qué pasa si digo esto? Not to be true. Creo que ahora sí. Tan raro porque juraba que uno con not podía negar. De hecho, estoy viendo la documentación, que lo estaba viendo todo este tiempo para mirar la sintaxis de algunas cosas. Y acá me dice, por ejemplo, not to be truth. Como quiera que persuasion estoy hoy. Not to be defined, to be false. Ah, bueno, también se pudo haber dicho, no solamente decirle to be, not to be true, también le puedo decir to be false.
A ver si la... Habría que ver qué versión que vuelvo a abrir la ventana. To be false. Pues la verdad me parece extraño porque aquí funciona con to be. No sé qué puedo estar haciendo raro. Que con esta sí me corre, pero probemos. De hecho, vamos a darle uso a lo que ya sabíamos de colocarle una X al comienzo. Para que solo me corra las pruebas. Esta, la 22 de esto. La otra me la quita. Pero sí quería que me mostrara todas. Muestre a ver. 17 pasaron. Las otras fallaron. Estas. Ok. Bueno, yo creo que esto hasta acá vamos bien. ¿Cuánto llevamos? Llevamos rato. Llevamos bastante. Bueno, lo importante era demostrar las pruebas unitarias. Hay más cosas que tal vez se me puedan estar escapando. Porque es que son muchas, la documentación como les puedo mostrar acá. Son muchas cosas. De hecho, mira, aquí estaba mirando lo que tenía que hacer para lo del error. Y más. Y de hecho acá incluso lo mencionan, ¿no? Eso es solamente una partecita, hay muchísimas más cosas. Puedo hacerlo con arrays, puedo hacerlo con strings, puedo probar números mayor que, esperar si algo es mayor que 3 o menor o igual a 3.5. Cosas así, ¿no? Para que sea nulo, que sea definido, que no sea definido, que sea cierto, que sea falso, que no sea nulo, que sea definido, que no sea indefinido, que no sea cierto, que sea falso. Entonces, yo creo que por ahora miremos si alcanzamos a hacer el Circle CI. Pues cualquier cosa borraré. Entonces, en Circle CI, creo que todo importantísimo. Ya terminamos nuestra primera parte del, del proyecto. Así que sería justo y necesario hacer un add y hacer un commit con con la primera versión. Y ahora sí que voy a crear un repositorio GitHub. Voy a crear un repositorio en GitHub que voy a llamar unit test. Lo voy a llamar como el proyecto público, que está. Como soy perezoso, voy a decirle esto de acá, lo voy a copiar. Eso me ahorra algo de tiempo. No mucho, pero algo. Y hacer el push. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Yo cerré la no la cerré. Es que tengo una ventana más, esta. Quizá me falta esto. Sí, no tengo la definición de la rama. De hecho, cometí un error ahí. Cometí un error sencillo, pero significativo.
Ahora sí. Tenía que haber creado la rama, perdón. Bueno, voy a recargar y funciona. No me cargó el node modules gracias al gitignore. Bendito sea el gitignore. Si no, la cantidad de archivos que me iba a subir era un montón. Y listo. Ahora vámonos con CircleCI. Vamos a probar con CircleCI a ver si nos da el tiempo. Bueno, creo que yo no me voy a iniciar con GitHub, porque este es otro usuario, este es el institucional. Voy a decir que autorizo. Que autorizo poder acceder desde allá. ¿Cuál es mi rol? Desarrollador. Evaluarlo. Menos de 10, menos de 50 estudiantes. Listo, probemos. Selecciona la organización, los proyectos que estoy colaborando. Y ya. Entonces, lo chévere de CircleCI es que él me reconoce los repositorios que yo tengo. Y yo le digo, mira, quiero configurar. Y quiero configurar un proyecto con... que me parece raro esto. Elixir, Java, Go. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos y estos dos? Ok, él tiene unas versiones de como unas configuraciones base ya listas. Entonces, por ejemplo, para trabajar con Go, para trabajar con Java, con Maven, que era lo que quería hacer originalmente, pero sé que me iba a demorar un poco más. Voy a decirle que con esta, Node. Listo. Haremos un commit a la rama, a crear una rama que llama unit test. Listo. Y va a mandar estos archivos para allá. Este archivo que va a mandar para allá es una versión. Muestre a ver. Muéstreme a ver. Me imagino que él va a coger esta configuración y la va a mandar allá en ese repositorio. Él lo que hace es lo siguiente. Es un servicio en la nube, ¿no? Entonces, este servicio en la nube lo que va a generar es que él me genera una instancia utilizando Docker, que es un contenedor que tiene Node.js, y en ese contenedor él hace todos los pasos de como si estuviéramos instalando en nuestro computador los paquetes de Node. De hecho, aquí está el comando node install package. Entonces, lo que va a hacer es descargar los mismos paquetes que tenemos nosotros en nuestro computador para probar, ¿sí? Creo que no hay más cosas por configurar por ahora. Hagámosle commit and run a ver si funciona, no sé. Entonces él me crea toma la rama master, crea una rama ok, ya entendí. Faltó otro detalle más. Él crea una rama y en esa rama es con la rama que él va a ejecutar aquí en CircleCI para probar que lo que estoy haciendo está bien. Él me dice, mira, lo que pasa es que usted necesita crear una carpeta llamada CircleCI config.yml a su rama por defecto. Es decir, lo que me está diciendo es aquí cree una... No, todo pegado, no. No un archivo, porque cree un archivo. Una carpeta. Cree una carpeta llamada CircleCI. Esa carpeta llamada CircleCI, créele un archivo llamado config.yml
De hecho, me acabo de dar cuenta de que le puse mal el nombre. Es un puntico antes. La reconoce ahora sí. Y acá creé un archivo llamado config.yml. Y este archivo va a tener toda la configuración que se necesita para trabajar en el proyecto con CircleCI. Como darle ¿cómo se dice? Darle los permisos. Cómo agregar el archivo. Se tiene descargar. Y métalo allá. Ok, vamos a ir a descargar. Bueno, de hecho iría a reemplazar este que acabo de crear. O sea, él me deja los datos de manera predeterminada. Muestre a ver. Aquí está. Él me deja la configuración predeterminada. Él me dice, mira, vas a trabajar con CircleCI versión 2.1. Vas a trabajar con un ORBS o un espacio preparado. Las tareas que vas a hacer son estas. Bueno, aquí hay más configuraciones. Por ejemplo, si yo puedo hacer que haga ciertas operaciones antes de o después de hacer la compilación, lo que hablábamos de despliegue continuo, continuous deployment, que es, por ejemplo, que lo que probamos y subimos a la rama master, de una vez me la suba al servidor, ¿vale? Yo creo que por ahora, creo que estaría bien. Probemos en CircleCI. Vamos a darle commit and run. ¿Sí? A ver si todo está bien. A ver si esta vez sí lo deja pasar. Por aquí estoy viendo la documentación de CircleCI. De cómo trabajar con GitHub. Que no veo nada raro. Nada que no hayamos hecho. De hecho, bueno, voy a cambiar acá. Es al revés. Listo. Falso de toda falsedad. Pues obviamente falta un pequeño gran detalle, ¿no? Agregamos el archivo, agregamos la carpeta, pero en ningún momento hicimos el commit que debíamos haber hecho. Esta sería CircleCI Integration. Y va. Ok, según esto, el proyecto que acabo de crear, que me acaba de crear de unit test para ese proyecto, esa rama que me creó, está en este momento ejecutando las pruebas. Y esta fue la primera, me dijo que no se encontró la configuración, que por favor haga todo esto. Voy a borrar esto. Falló. Corre las siguientes pruebas y falló. Una falló. Qué raro. Muéstrame a ver. A ver, nosotros Calculator Test la borramos en fin y creamos solamente Group Test, ¿verdad? Oye, no, ahorita me están empezando a llegar correos de CircleCI de que falló. A ver.
Pues ahora sí pasaron. Aquí se saltaron estas pruebas. Vamos a quitarle esto de que se salten las pruebas. Vamos a hacer que se ejecuten todas. Y ya, agreguémoslo al... Ok. Una de las cosas interesantes que debe estar pasando en estos momentos es esto. Cada vez que estoy haciendo un commit a la rama, esa rama master, él me está ejecutando las pruebas. ¿Sí? Esto es de hace rato, un año más, imagínense. La última vez que probamos para un proyecto. Y ahora, si ustedes observan, tal vez no había guardado. En el momento que hice el commit, automáticamente me hizo la validación del flujo. Me hizo la verificación de que este branch, esta rama, con este commit específico, hace 19 segundos, se ejecutó y que el estado de la compilación de las pruebas fue exitoso.